Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos muy contentas de haber llegado hasta esta instancia. Vamos a iniciar el acto de clausura del encuentro de enseñanza de la biología en contexto de pandemia. Y bueno, a pesar de que estamos de este modo virtual, no queríamos dejar de compartir cosas que nos hacen bien al alma. Entonces, queríamos empezar este acto con una pieza artística que tuvo la generosidad de compartirnos Mauricio Armallo, un violinista de la Orquesta Sinfónica de Neuquén. Buenos días. Quiero mandar un saludo muy afectuoso y agradecer a toda la organización de este encuentro que hubo por la enseñanza de biología en contexto de pandemia. A los profesores, quiero agradecer a los profesores, a todos los organizadores, quiero también saludar a todos los participantes, a los alumnos que participaron en estos encuentros. Y quiero decirles que estoy muy agradecido por la invitación, así que voy a compartir un video que también lo hice en contexto de pandemia. Está muy de moda ahora todos los streaming y todo, pero decidí grabar un concierto de Bach para 2 violines. Y como estamos cumpliendo con la cuarentena estrictamente, decidí grabar los 2 violines y bueno, pasó por el proceso de edición y todo lo demás, así que quiero compartir con ustedes el primer movimiento del concierto para 2 violines de Johann Sebastian Bach.
Bueno, luego de haber disfrutado de esta fiesta, voy a compartirles una presentación con algunos datos de este encuentro que estuvimos compartiendo. Bueno, por empezar, contarles que han participado más de 800 personas que se han inscrito como asistentes a este evento, que han estado participando tanto como visualizadores y visualizadoras de las conferencias, los paneles, y en el aula virtual compartiendo las reflexiones del foro. Justamente ahí en el aula virtual ahí se presentaron más de 220 comunicaciones. Queremos destacar que un 37% de estas comunicaciones fueron presentadas en el eje 1, que es el eje que reunió trabajos vinculados a la escuela secundaria, trabajos, experiencias, prácticas y reflexiones. En el eje número 2 también hubo una gran cantidad de trabajos, otro 30%, vinculado a trabajos y reflexiones de la didáctica de las ciencias y de la biología en particular. Un 17% de trabajos se presentaron en el eje 3, que estaba referido a la enseñanza de las ciencias biológicas en este contexto, y por último, con un 16%, trabajos vinculados al uso, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos tenido participantes de Latinoamérica, ahí como la figura va marcando, participantes de México, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay y Chile. Y de Argentina estamos muy contentas porque prácticamente hemos podido cubrir todo el mapa de Argentina con participantes desde Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Misiones, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Cava, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y acá queremos destacar que hubo, hasta ayer a la tarde que pudimos hacer la cuenta, más de 1.482 réplicas en los foros, o sea que este espacio no fue algo donde se depositaron comunicaciones simplemente para cumplir, sino que todo lo contrario, se generó realmente un espacio de encuentro e intercambio, y el 45% de estas réplicas estuvieron dadas en, la escuela, en el eje de la escuela secundaria. Acá quiero destacar la comunicación que más réplicas tuvo, y corresponde a un profesor de Santiago del Estero, el profesor Fernando Ariel Carabajal, con su comunicación La biología con ritmo, aprender biología con canciones. Fue una presentación que se llevó muchas réplicas y que realmente aportó y fue de gran interés, así como muchas otras comunicaciones que se presentaron en los foros y que quedan ahí en un repositorio para poder seguir compartiendo y pensando acerca de estrategias novedosas en estos contextos para poder llegar a nuestros estudiantes. Bueno, en suma creemos que estos datos numéricos están dando cuenta de que aquellos objetivos que nos planteamos para generar este evento se han cumplido ampliamente. Acá los retomo con esta diapositiva como para recordar cuáles fueron estas motivaciones que nos llevaron a generar este encuentro, y era el deseo de crear un espacio para el intercambio de experiencias educativas, aquellas que tuvieron lugar y que fueron desarrollándose a partir de este contexto de pandemia, promover el intercambio entre profesores y profesoras para poder hablar sobre nuestras prácticas docentes en torno a la enseñanza y el aprendizaje en tiempos tan excepcionales y de emergencia como este que estamos viviendo. Y por último, acercar al profesorado de las distintas de las distintas instituciones educativas a escribir en la red, promover la producción y la publicación de artículos. Bueno, y en este sentido, creemos que este objetivo ha sido realmente muy cumplido. Tanto Miriam, Mari como yo teníamos el objetivo de acercar a la revista
allí donde los profesores y las profesoras desarrollan sus tareas y donde tienen lugar las experiencias, las reflexiones y la construcción del conocimiento desde la práctica. Participar en este evento simplemente requería escribir un resumen, pero esto que parece muy simple para aquellas personas que tienen práctica, fue un espacio de intercambio, fue interactuar con evaluadores que miraron este resumen, que hicieron aportes, que nos obligaron a reescribir, a pensar, a repensar nuestras ideas, buscar un modo coherente de expresarlas, vincularlas con citas, respetar las normas APA, y todas esas cosas que resultan necesarias como prácticas académicas de escritura académica. Y creemos que entonces este evento significó un espacio para ensayar este tipo de escritura, comunicar las experiencias, y bueno, esperamos también que sea una oportunidad para animarse, ¿no? Para animarse a generar nuevos escritos, ya con una extensión más grande, y que sean futuros artículos que se puedan publicar en la red. Bueno, y aquí lo que queremos reflexionar con ustedes es que este encuentro tomó un formato diferente a aquel que nos estábamos acostumbradas en relación a compartir los cuerpos y en un mismo espacio físico y tiempo. Sin embargo, a pesar de que tuvo otro formato, no dejó de generar la misma emoción, las mismas ganas, el mismo mate compartido y el deseo de estar allí y compartir. Entonces, pensamos que a pesar de que las y los asistentes no pudieron ir físicamente a un encuentro, bueno, nosotras con este encuentro nos metimos allí en las casas de ustedes, en sus televisores, computadoras y dispositivos, para lograr compartir y reflexionar juntos, juntas. Como síntesis de esta gran cantidad de trabajos que se han presentado, anoche hemos logrado sacar al aire o a la web las memorias del encuentro, como un número especial de la revista Educación en Biología del 2020, que no solamente reúne todas las comunicaciones que han sido presentadas, que han logrado el formato adecuado para estar incluidas en esta publicación, sino que además están vinculadas con metadatos, lo cual genera que a partir de ahora, si ustedes se buscan en un buscador, bueno, van a ser vinculados con estas publicaciones. Entonces, sabemos que para varias personas esto significa su primera publicación, estamos orgullosas de que esto sea en la red, y esperamos que esto motive a que se generen nuevas publicaciones. Bueno, y no podíamos dejar de nombrar a las personas que hicieron posible este evento, ya que para lograr este evento hubieron muchas personas que dedicaron semanas, días, muchísimas horas de trabajo para generar esta oportunidad de encuentro. Entonces veremos si la memoria y la emoción me permiten ir diciendo. Bueno, quiero nombrar primero a algunas personas que fueron realmente multitarea, que hicieron de todo, desde la edición en editoras, en los resúmenes, en la recepción de los resúmenes, la coordinación de los foros y la participación en algunos paneles también, como Viviana Ayuso, Julieta Farina, Jimena Fusero, Leticia García, Jimena García y Andrés López. Otras personas que participaron también en las coordinaciones de los paneles, como Gaby Miori y Gaby Pulgar, en la edición como editoras de sección, como Vico Zanón, en la coordinación de foros, como Male Villarroel, y no quiero dejar de nombrar a aquellas personas que están detrás de escena, que a lo mejor no aparecieron con un nombre, pero son las que hacen posible en un evento virtual como este, que esta transmisión, por ejemplo, tenga lugar, como Mario Jakolowski, Mariana Loternau, Andrés López, Claudia Luengo, Emiliano Muchinit, Emiliano Ochinero y Mónica Navarro. Y también quiero destacar
que la tarea de Macarena Mari, que junto con Miriam Ortiz estuvimos dedicándole muchas horas para editar las memorias que, como les comentábamos, ya están en la web. Y bueno, en nombre de Miriam, quiero también agradecerles nuevamente, tal como lo hizo Mari al principio, en nombre de nosotras tres, agradecerles a Pablo y a Alfonso que se animaron a sumarse a este evento y pusieron muchísimo de ellos y de sus contactos, sus universidades, para que este evento tenga lugar. Y por último, agradecerle a Mari por el espacio. Bueno, acá no puedo dejar de poner los links de la red para que nos sigan, para que nos sigan en Instagram, en Facebook, y para que busquen en los canales de las dos universidades todos los videos y los encuentros que han sido generados durante este espacio. Y agradecerles, por último, a todas y todos los que se animaron a participar y que estuvieron durante todo este encuentro intercambiando y compartiendo con nosotras. Bueno, ahora sí, puedo pasar a presentar a nuestra conferencista que nos va a compartir una conferencia, es la Magíster Leticia Lapasta. Ella es magíster en Educación en Ciencias Exactas y Naturales y profesora en Ciencias Biológicas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora para la enseñanza primaria, formadora de profesores de nivel inicial, primario, secundario y universitario. Es profesora adjunta del área de didáctica de las Ciencias Biológicas y Naturales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y docente de institutos superiores de formación docente. Es docente de posgrado en carreras de universidades como La Plata, del Litoral y de Quilmes, docente investigadora de categoría 3 del programa de incentivos, ha sido integrante, director y codirectora de varios proyectos de investigación y extensión, presenta diversas publicaciones, coordina la Comisión de Educación y la Subcomisión de Investigación Educativa del Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales, el CUSEM, y actualmente es directora del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación en Ciencias Exactas y Naturales en dicha unidad académica. Sin más, querida Leticia, ahí te dejo la palabra. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Maricel, muchísimas gracias por tu presentación. En primer lugar, quisiera realizar un agradecimiento muy profundo a los organizadores por la convocatoria, por haber confiado en que podía brindar algún aporte y fundamentalmente felicitarlos al equipo de la revista de la Asociación de Docentes de Biología de la República Argentina, a la Universidad Nacional de Río Negro, al Centro Regional Universitario Bariloche, de la Universidad Nacional de Comahue, por este emprendimiento tan desafiante y tan importante que han realizado en este contexto complejo que estamos viviendo y que a pesar de eso, bueno, emprendieron este gran desafío. Para mí es un placer enorme haber compartido estos días en este encuentro que fue tan interesante, con tantas experiencias ricas, aportes ricos, que ha demostrado de alguna manera el gran capital humano y profesional con que cuenta nuestro país, en este caso vinculado con la enseñanza y con la investigación en la enseñanza de la biología. Así que en ese sentido realmente es muy auspicioso que con solo mirar la cantidad de experiencias, de publicaciones que se han presentado solamente en estos poquitos días, podemos tener dimensión de cómo ha crecido, ¿no? nuestro campo de la educación en ciencias y en biología en particular en estos últimos años. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes como para comenzar a brindarles algún recorrido de cómo estuve pensando más o menos estas ideas para compartir con ustedes. En primer lugar, lo que les quería mostrar es un poco cómo pensé ese recorrido. Y
de alguna manera, cuando pensé en estos escenarios educativos para durante y después de la pandemia, me pareció que era importante hacer primero algunas aclaraciones, ¿no? Que seguramente coincidiremos. En este momento de aislamiento que estamos viviendo y que ha configurado repentinamente las modificaciones en nuestras prácticas, sabemos que muchos estudiantes han quedado excluidos y distanciados en realidad del sistema educativo. Y a pesar de los grandes esfuerzos que los docentes vienen haciendo en todo este tiempo, va a ser muy complejo poder volver a conectar con ellos. Y me parece que, bueno, vale la pena mencionar que también, obviamente, desde el rol del Estado, ¿no? Es donde todos juntos tenemos que hacer un gran esfuerzo en ese sentido, pero que sin duda hay cuestiones que escapan a nuestras posibilidades. Y justamente más allá de todas de todos estos esfuerzos que los docentes hemos venido haciendo, porque seguramente les habrá pasado a todos buscar distintos canales, ¿no? De comunicación, las clases sincrónicas a veces se podían, a veces no, los alumnos estaban o no estaban conectados, tenían dispositivos o no los tenían, tenían apoyo desde sus hogares o no los tenían y se sentían mucho más solos. En esa distancia que a veces en realidad incluso de afectos, ¿no? Cubre la escuela, bueno, se torna un contexto muy complejo, pero aquí es donde aparece este desafío grande que a pesar de tener alumnos conectados, el desafío que se nos presenta es cómo estos alumnos pueden seguir conectados con las disciplinas, seguir conectados con las escuelas, con los docentes y fundamentalmente con el conocimiento. Entonces, en realidad, eh, mm, lo que propongo es hacer un recorrido para solamente compartir algunas alternativas que podrían, de alguna manera, resultarnos oportunas, de acuerdo al contexto de cada uno, obviamente, y de la experticia que cada docente tenga con respecto a las decisiones que vaya tomando, para poder acercar, ¿no? Y no perder este contacto con las disciplinas, este contacto entre los alumnos y el conocimiento. Y bueno, y en principio me gustaba, más allá de que me presentó Maricel, comentarles un poco mis lugares de trabajo, ¿no? Que yo formo parte de un equipo de trabajo dentro de la Universidad Nacional de La Plata, que estamos en cátedras de didáctica específica y prácticas docentes, son 2 asignaturas anuales, una que atiende a profesorados de biología, de física y de química, y la otra específicamente del último año del profesorado de biología. Y también, bueno, trabajamos con otros colegas en proyectos de investigación vinculados con los problemas sociocientíficos en la enseñanza. Y de alguna manera, bueno, estas ideas que traigo no son ideas que uno va a ir hilvanando y va construyendo de manera solitaria, sino justamente con los equipos de docentes y también de los estudiantes, ¿no? Que nos aportan tanto y permanentemente nos permiten ir aprendiendo. Les quería compartir cuál es el recorrido que pensé para compartir con ustedes. Repensar los escenarios educativos en términos de oportunidad, en realidad tiene que ver con, seleccioné 4 aspectos importantes desde mi punto de vista, que tienen que ver con recontextualizar el currículum, con proponer actividades auténticas, resignificar nuestras preguntas y proponer diversidad de espacios de expresión y comunicación. Un poco ese es el recorrido que los invito a que me acompañen a hacer, y obviamente que en este triángulo, de alguna manera, que tiene que ver con esos escenarios, con estos 4 componentes, 2 aliados incondicionales y que obviamente han llegado para quedarse, ¿no? Como todos mencionamos, que por un lado tiene que ver con potenciar el uso de las nuevas tecnologías y profundizar el trabajo colaborativo y en equipo. Así que un poco va a estar articulando, pivoteando estos 2 aspectos permanentemente. Lo que primero quería compartir con ustedes era, bueno, cuáles son los desafíos desde donde parto, ¿no? Desde donde me generan estas preocupaciones. Bueno,
coincidiremos que desde hace muchos años los docentes en general y los docentes de ciencia en particular debemos tener en cuenta muchos desafíos, nos enfrentamos a muchos desafíos, fundamentalmente la complejidad del contexto sociocultural tan cambiante, tan dinámico, al igual que los avances vertiginosos de la ciencia y de la tecnología, que nos enfrentan obviamente a estos desafíos de estar todo el tiempo configurándonos, reconfigurándonos, y por otro lado, em, las demandas que desde la sociedad se le requieren a la educación científica, donde necesitan de alguna manera que demos respuesta a la formación de ciudadanos con determinadas competencias, determinados desempeños, ya sea para la vida del trabajo, ya sea para la continuidad de estudios superiores o simplemente para su inserción en la vida, en los procesos sociales, naturales, complejos de la vida cotidiana. Y por ahí entonces aparecen estas corrientes que desde hace un tiempo ya se están instalando, como son las de las finalidades de la ciencia orientadas a la alfabetización científica, ¿no? Para construcción de ciudadanía. Pero también aparecen otras preocupaciones, que muchas investigaciones dan cuenta de esto, que tienen que ver con las valoraciones o actitudes negativas que los estudiantes suelen tener hacia la ciencia, que muchas veces la ven como algo distante, inerte para ellos, ¿no? Sin sentido, con poca motivación, y esa es otra cuestión que debemos atender. Esto obviamente se ve fuertemente impactado por la emergencia de varias problemáticas. En este caso, esas problemáticas van cambiando, ¿no? Aparecen según las regiones, según los contextos, pero bueno, hoy tenemos una problemática que atraviesa a todas las regiones a nivel global y que tiene que ver con el COVID y que obviamente ha hecho cambiar nuestra forma de enseñar y la forma de aprender de los estudiantes de manera vertiginosa. Nos da cuenta todo este panorama que los docentes cada vez tenemos que estar más abiertos, más atentos, más flexibles, ¿no? Para poder generar propuestas acordes a todos estos requerimientos y desafíos. Y por lo tanto, tenemos necesidad de promover ambientes y de innovación que sean valiosos, que sean desafiantes y ricos en las aulas de ciencia. Así que, de alguna manera, me pareció que era interesante ver desde dónde partimos, cuáles son estas preocupaciones que me generan poder tomar estas decisiones. Y aquí, bueno, también es importante preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la formación científica y tecnológica que puede capacitar, ¿no? A los estudiantes, a los ciudadanos, en la toma de decisiones responsables para la sociedad del siglo XXI? Y traeré aquí muchas de las cuestiones que Alcira nos comentó en su primer presentación, y que dio mucho detalle sobre esto, sobre la necesidad, ¿no? De volver a la formación humana de los individuos. Por lo tanto, adhiero profundamente a esas palabras que tienen que ver con la formación de ciudadanos profundamente humanos, con capacidad crítica, creativa, constructiva, con emociones, con comprensiones y valoraciones de una ciencia que fundamentalmente pueda ser permeable a las problemáticas de la sociedad. Y esto nos pone en el foco justamente de plantear cuáles son los problemas que desde hace muchas décadas como sociedades venimos enfrentando y cuáles son esos desafíos que como docentes nos interpelan a la hora de pensar cuál es la formación que debemos ofrecer desde nuestros campos de conocimiento. Alcira también dio mucho cuenta de esto, de los problemas de inequidad alimentaria, de los problemas ambientales, las dificultades que acarrean las sociedades humanas y el ambiente acerca del cambio climático, la acumulación excesiva de residuos, la desertización, la crisis energética, los problemas que tenemos actualmente con los incendios forestales, ¿no es cierto?, con la transmisión de enfermedades, hoy atravesada justamente por una muy especial que es el COVID, y a partir de estas problemáticas que venimos transitando desde hace varias décadas, podemos decir, aparentemente vemos que la sociedad en su conjunto no está dando respuesta a estas cuestiones. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la formación que le dejamos a las jóvenes generaciones que van a tener que seguir haciendo frente a estas dificultades que tampoco nosotros como sociedades maduras pudimos lograr? A estas cuestiones se nos suman
reconfiguraciones que fuimos haciendo como sociedad y con las bienvenidas, ¿no? Nuevas cuestiones que aparecen, como por ejemplo la educación sexual integral, y la incorporación de la perspectiva de género, la atención a la multiculturalidad, nuevamente mencionar la pandemia como aquella situación que hizo cambiar no solamente el que enseñamos, sino que también nos hacen pegar un giro, ¿no? En nuestra forma de enseñar, y aquí aparece la creación de aulas virtuales, el trabajo a distancia y la atención a la diversidad de los estudiantes que viene desde hace un tiempo y que todavía es una cuestión que a mi criterio está aún todavía por un camino por recorrer, ¿no? Y donde tenemos que hacer mayores esfuerzos. Esto entonces centra la mirada en que nuestros campos de conocimiento deberían estar eh, enfocando hacia la formación de una ciudadanía crítica, que también desde hace décadas se viene de alguna manera postulando, pero quizá lo que ocurre en la realidad de las aulas todavía lo encontramos con una cierta distancia. Eh, y aquí aparecería, desde mi humilde opinión, una necesidad de recontextualizar ese currículum en el sentido de preguntarnos entonces, como lo decía Alcira nuevamente, ¿qué es lo que vale la pena que los estudiantes aprendan? En este contexto particular de las sociedades y además en este contexto particular de la pandemia, donde sabemos que probablemente los tiempos cambiaron, los modos cambiaron, los contenidos tienen que reconfigurarse y hoy más que nunca debemos preguntarnos qué es lo que vale la pena que podamos poner en contacto a los estudiantes con esos contenidos, con esos saberes, ¿no? No solamente en términos de contenido, sino de desempeños, de competencias, según el enfoque que le querramos dar, de procedimientos, de valoraciones, de cuestiones éticas, realmente qué es lo que vale la pena que seleccionemos, por eso esta idea de recontextualizar el currículum desde el recorte, desde la mirada y desde las decisiones que podemos tomar en el aula, para que justamente podamos lograr esto que planteaba recién hace unos minutos, ¿no? Conectar, ¿sí? No solo pensar en la conectividad desde lo tecnológico, sino la conexión de los estudiantes con el conocimiento, con las disciplinas. En tanto y en cuanto tengamos mayores desafíos para ofrecerles, algunos mayores escenarios donde en realidad se sienten interpelados, desafiados, interesados por esto, probablemente logremos que el contacto con los estudiantes se pierda menos. Entonces aquí estas dos preguntas de qué es lo que vale la pena que los estudiantes aprendan y por lo tanto qué es lo que vale la pena que nosotros enseñemos. Y a partir de aquí recobrar el valor de nuestras decisiones, el valor de nuestras decisiones en esta recontextualización del currículum en función de qué es lo que seleccionamos para que aprendan. Y una de las alternativas posibles, ¿sí? Surgen de los llamados problemas sociocientíficos o cuestiones sociocientíficas o controversias sociocientíficas. Y me parece que esta es una posibilidad, ¿no? Cumple algunos requisitos que de alguna manera responden a esta necesidad de poder generar contextos de aprendizaje que permitan problematizar, ¿no? Los contenidos escolares en términos académicos de las instituciones educativas, ¿no? Cualquiera sea el nivel educativo. Vamos a ir desde cualquiera de los niveles de escolarización e incluso la formación docente o la formación profesional, para diferenciarlo fundamentalmente del contenido erudito, del contenido construido por la comunidad científica. Entonces decía, generar estos contextos de aprendizaje que generen problematización, ¿no? En esta relación de la ciencia, la tecnología, la sociedad, el ambiente, constituye de alguna manera contextos de aprendizaje favorecedores para que podamos tener en cuenta esos desafíos que planteaba hace unos instantes, ¿no? Entonces, me permitiría caracterizar un poco, ¿no? En qué consisten esos problemas, cuestiones o controversias. Distintos autores lo denominan de manera diferente. Me parece que lo importante sería rescatar algunos acuerdos, ¿no? Que todos tienen en estas posibilidades. Y
y todos acuerdan en que plantear la ciencia desde esta perspectiva constituye una oportunidad para generar estos contextos de aprendizaje que sean estimulantes del pensamiento crítico, que permitan que los estudiantes puedan conectarse con problemas, con controversias sociales y con cuestiones científicas relevantes. Y aquí hay una cuestión importante. Muchas veces lo hacemos desde la disciplina, pero lo que aporta esta mirada es que se haga desde una multiplicidad de perspectivas, ¿no? Incorporando dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales, éticas y valorativas, y que de alguna manera en el modo de abordar estos problemas también los empoderen en términos de que generen, ¿no? Pensamiento propio, ideas independientes, opiniones fundadas. En este sentido, entonces, vemos que los problemas o las controversias sociocientíficas, de alguna manera lo que hacen es mantener cuestiones sociales que son controvertidas, que tienen bases conceptuales y de procedimientos de la ciencia, que son complejas y abiertas, porque en realidad no tienen soluciones únicas, carecen de soluciones simples y únicas y directas, son contextualizadas y por lo tanto socialmente relevantes porque conectan con el mundo real, ese mundo real que puede ser desde el más próximo de alguna problemática del barrio, de la comunidad, hasta problemas más globales, ¿no? Que tienen un carácter controversial porque justamente tienen que ver con que o bien en la sociedad hay varias tendencias, varias opiniones que se ponen, que son contrapuestas, o bien también porque incluso la misma comunidad científica no tiene un consenso o no ha llegado a un acuerdo con respecto a esto. Y por supuesto son multidimensionales, ¿no? Es decir, que permiten un cruce de mirada, mm, de alguna manera incorporando diferentes perspectivas. Y aquí me gustaría hacer una diferenciación con lo que sería un enfoque interdisciplinario, ¿no? En el enfoque interdisciplinario, nosotros en general lo que pretendemos es trabajar de manera conjunta con otros colegas de otros campos de conocimiento, y esto requiere que tiempo nuestro de intercambios, de planificaciones o de producciones y producción de materiales compartidos, y sabemos que el sistema educativo argentino al menos no dispone de tantos tiempos. Los docentes en realidad estamos inmersos en una complejidad de nuestra tarea habitualmente, y esos tiempos extras no son tiempos institucionales que todos tenemos, y por lo tanto, bueno, a veces hacen un poco de agua en la posibilidad de implementarlos concretamente. Esta mirada en realidad lo que permitiría es que sigamos trabajando desde el marco de nuestras disciplinas, pero que nos permita incorporar otras perspectivas, para lo cual obviamente van a requerir desde nuestra parte una resignificación de los contenidos, ¿sí? Pero marco esa diferencia porque no se trata de la mirada interdisciplinaria donde se integran otras disciplinas en conjunto, sino que es desde la mirada de una disciplina, más allá de que podamos articular con una o con otras algunas características. Bien, por otro lado, entonces también sería interesante plantear cuáles son los aportes desde el punto de vista didáctico, ¿no? Que nos ofrecen el tratamiento de estos problemas sociocientíficos. Y podríamos decir en líneas generales que proporcionan alternativas para que los docentes ayuden a los estudiantes en la estimulación intelectual y al crecimiento social, toda vez que en realidad permiten, por un lado, requieren en realidad no solo de la comprensión de conceptos científicos, sino también hacerlo conjuntamente con los aspectos metodológicos y de la naturaleza de la ciencia. ¿Por qué? Porque esto en realidad implica que para poder hacer comprensibles estos conocimientos científicos debemos incluir el análisis de pruebas, de datos, de evidencias científicas. Y aquí es donde hay ofrece una perspectiva muy interesante porque hay muchos trabajos, ¿no? Donde nos dan cuenta de
que la naturaleza, la importancia de abordar la naturaleza de la ciencia, ¿no? No como una ciencia objetiva, neutral, cerrada y consolidada, sino también como una ciencia, obviamente como una ciencia en construcción. Al trabajar estas distintas perspectivas, nos permite justamente superar esta visión, ¿no?, tan estática de la ciencia tradicionalmente asignada, y justamente ayudar a promover una visión de ciencia más compleja, donde justamente están coexistiendo casos de la ciencia terminada o consolidada, y conviviendo, coexistiendo con casos de la ciencia en construcción. Por otro lado, entonces, también nos permite abordar estos aspectos sociales y culturales que van a incluir cuestiones ideológicas, políticas, religiosas, económicas. Y acá lo fundamental es pensar que es el profesor, es el docente el que debe ser permeable, ¿no?, a que estas perspectivas ingresen al aula. Porque esto en realidad lo que va a permitir es que esta diversidad de culturas, de miradas, de perspectivas sociales, van a promover incorporar distintas capacidades para un entendimiento intercultural, ¿no? Estas dimensiones lo que van a hacer es enfocar los problemas con una complejidad, con una variedad de perspectivas, donde vemos que puede no haber soluciones netas, y que justamente se necesitan de argumentos de los individuos para que pongan a prueba, ¿no?, a través de sus criterios y de la justificación de sus afirmaciones, estas posturas o estas conclusiones que se tienen. Es decir, que la posibilidad de dejar permear estas disciplinas estas dimensiones que están en juego, hacen que al tener que justificarlas, sigamos trabajando con elaboración de criterios, ¿no?, de criterios fundamentados y argumentados. Y también Alcira dio muchas pistas para estas cuestiones cuando hizo referencia al trabajo con los núcleos de la alimentación, por ejemplo, ¿no?, donde a veces se pierde la perspectiva de las culturas, de las diferentes tendencias, incluso de la modernidad, ¿no?, que van apareciendo, como los veganos, las personas que son vegetarianas, y que muchas veces de nuestra perspectiva seguimos la línea, digamos, de la ciencia, de la disciplina, en la clasificación de nutrientes desde el punto de vista químico funcional, pero dejamos de lado estas otras perspectivas. Entonces no logramos conectar lo que está pasando en la sociedad con lo que nuestras disciplinas tienen para decir, y por supuesto que tienen mucho para decir. En ese sentido, entonces, también hay una cuestión importante que se cruza, que tiene que ver con el manejo de la información, ¿no? Porque justamente al incorporarse estas distintas perspectivas se pueden trabajar en contexto, es decir, porque no surge el análisis de manera espontánea. Es decir, traerlas al aula y que sea un docente el que pueda mediar, el que pueda poner en cuestión, solicitar argumentos, refinar los criterios, buscar evidencias, hace que en realidad podamos trabajar con este importante rol crítico que debemos tener sobre el reconocimiento del papel que tienen los medios de comunicación, y fundamentalmente en los jóvenes, en las edades más tempranas, sobre el rol que están teniendo las redes sociales, donde aparecen esta diversidad de miradas y de perspectivas, pero que en realidad quizá los estudiantes no tienen un ámbito académico donde traerlos a discusión y donde pueden estar mediados, ¿no?, por alguien que tenga ese saber experto, de alguna manera desde el campo disciplinar, que pueda mediar en esos intercambios. Esto también permite, en realidad, entonces, desarrollar habilidades del pensamiento. Se empiezan a cruzar estas cuestiones que tienen que ver con confrontar opiniones diferentes, buscar argumentaciones sólidas y fundadas, y donde vemos que en realidad en ese entramado de saberes disciplinares y metadisciplinares aparece esta posibilidad de experimentar, razonar, estructurar ideas, poner en acción ideas, ¿no?, desarrollar una serie de competencias críticas y comunicativas a la hora de ir tomando posturas y de ir analizando estas perspectivas que van apareciendo. Entonces involucran
¿no? Estas competencias críticas, el análisis, el cuestionamiento de la información, el estudio multidimensional de estas situaciones, la articulación de la ciencia con la sociedad, la realización de valoraciones éticas y la toma de decisiones, es decir, un conjunto, ¿no?, de habilidades del pensamiento que justamente apuntan a la construcción de esos procesos intelectuales donde el cuestionarse, bueno, qué posición asumimos, examinar nuestros propios argumentos, analizar nuestras propias afirmaciones, en qué medida se contradicen con los juicios de valor y de las decisiones que podemos tomar en esta gran diversidad de competencias del pensamiento científico que también pretendemos trabajar con los estudiantes. Y por último, otra cuestión sumamente importante y que a lo mejor de alguna manera es, digamos, el resultado de todo este trabajo que vengo delineando, tiene que ver con considerar la posibilidad del empoderamiento de los estudiantes en sentido de la construcción de ese pensamiento crítico, ¿no?, de la formulación de opiniones independientes, el desarrollo de una manera propia de pensar, que permite distinguir lo verdadero de lo falso, tomar posiciones frente a situaciones sociales y fundamentalmente también tener un papel activo en las decisiones cotidianas de su vida. Es decir, que la capacidad de desarrollar esta opinión independiente, adquirir la facultad de reflexionar sobre la sociedad y participar en ella, cuestionar la validez de argumentos, rechazar conclusiones no basadas en razones fundadas, detectar tendencias o errores, ¿no?, del pensamiento, evaluar la credibilidad de las fuentes de información, cuestionar los discursos y los intereses que muchas veces provienen de las clases y de los poderes dominantes, constituyen sin duda una herramienta para lograr un mejoramiento en el posicionamiento de sus vidas, ¿no? Así que estas son algunas de las cuestiones que me parece que son interesantes a rescatar desde el punto de vista didáctico, además que nos brindan este tipo de abordajes. Bueno, y algunas de las tendencias o de los temas que habitualmente circulan desde hace un tiempo, donde hay experiencias publicadas sobre estos temas, pueden ser los alimentos transgénicos, la distribución y equidad alimentaria, clonación, aplicaciones de la biotecnología, la cuestión de los herbicidas, no extinción de especies, calentamiento global. Bueno, hay mucha información, muchos temas que hay experiencias muy ricas, dando cuenta de las posibilidades que tenemos y que obviamente van a tener que estar en línea con los contenidos que tenemos en la currícula, con la edad de los estudiantes, con los intereses, obviamente, por eso justamente el docente es el que tiene la mejor experticia para saber cuál es la temática o cuál es la problemática que puede seleccionar en función de sus necesidades. También otra cuestión que podemos ver es desde qué situaciones podemos formularlos. Bueno, en muchas situaciones tienen que ver con estos contextos reales, próximos y lejanos, que son locales, regionales, nacionales y globales, ¿no?, que ya hemos estado mencionando. Pueden ser problemáticas tomadas de la historia de la ciencia, alguna problemática que sea muy interesante y que sea traída a este contexto actual, y analizarla desde la perspectiva de nuestra época y haciendo juego con la historia, ¿no?, pensando a ver cuáles eran los avances científicos que en ese momento estaban en juego y que obviamente los tenemos hoy pero no estaban antes, cuáles eran las miradas sociales, las perspectivas sociológicas, incluso el pensamiento que se tenía en ese momento, que entonces puede resultar muy rico para ver, bueno, por qué se tomaban algunas decisiones en materia de ciencia o por qué se tenían algunas ideas o por qué tardaban algunas ideas en consolidarse, ¿no? Problemáticas que pueden tener que ver con debates científicos presentados por los medios de comunicación o por las redes que aparecen en circulación permanente, que es interesante traerlos porque es ahí justamente donde los estudiantes deben tener un escenario para empezar a fortalecer sus argumentos. Temas fronteras, ¿no?, planteados como desafíos por distintos campos disciplinares, son algunas de las posibilidades a partir de las cuales los podemos plantear. Y yo quería compartir con ustedes dos experiencias vinculadas con este tema. Uno tiene que ver con algunos datos resultantes de una investigación, de un estudio exploratorio que realizamos, y la segunda parte tiene que ver con una experiencia pedagógica que realizamos. En este caso hicimos un estudio exploratorio en el marco del proyecto de investigación
donde indagamos estudiantes de quinto y sexto año de colegios secundarios de escuelas públicas y de gestión privada acerca de las experiencias educativas que habían tenido en el tránsito de su trayecto académico respecto a las problemáticas sociocientíficas. Como instrumento utilizamos una encuesta de opinión semiestructurada. Lo que les planteamos en realidad, bueno, vimos acá algunos datos, tenemos el 50%, aproximadamente la mitad de escuela pública y de gestión privada, y tuvimos un porcentaje más alto de sexto año y otros de quinto año. A los estudiantes, obviamente, primero le planteamos el panorama que considerábamos, ¿no? Describimos cuál sería una situación denominada de estas características como problema, controversia sociocientífica, y le preguntamos si habían tenido oportunidad de trabajar con este tipo de problemas o cuestiones en el trayecto de su escuela secundaria. Como verán en el gráfico, el 55% nos dijo que no y un 45% dijo que sí. Y aquí hay dos cuestiones interesantes que me gusta destacar. Por un lado, cuando les preguntamos en qué asignaturas habían trabajado estas perspectivas, aparecieron algunas del campo de las ciencias sociales, como geografía, filosofía, inglés, algunos talleres muy específicos, donde, bueno, el tema del debate, el cuestionamiento, se ve que es como muy central. Y en los campos nuestros, fundamentalmente con esos espacios más orientados a las materias de orientación, ¿no? Y de los últimos años, como ambiente, sociedad y desarrollo, genética y sociedad, y salud y adolescencia. Y un hallazgo interesante surge en que en realidad hubo una ausencia de las ciencias básicas, ¿no? Es decir, nadie mencionó que en biología, en física, en química o en ciencias naturales habían abordado este tipo de problemáticas. Así que me parece que allí podríamos tener como un área de vacancia donde empezar a pensar la posibilidad de instalar estos temas. Bueno, las temáticas que mencionaron los estudiantes fueron muy diversas. Bueno, hicimos este estudio exploratorio en momentos en que estaba en nuestro país el debate de la despenalización del aborto, así que apareció mucho esto, pero después, bueno, educación sexual, tecnología aplicada a la educación, bueno, problemas que causa la tecnología en la actualidad, drogas y alcohol, bueno, y algunos vinculados más, si bien tiene que ver con, por ejemplo, los problemas que explotan el territorio, estos aparecían en el campo de las ciencias sociales, ¿no? El problema de la soja en la Argentina, contaminación, estos aparecían más que nada en ese campo. Y otra cuestión interesante que quería destacar es que también les preguntamos qué opinión tenían los estudiantes respecto de incluir este tipo de abordajes en la escuela secundaria. Y fíjense que dijeron que les resultaba interesante, las que fueron más seleccionadas, importante, que permitiría el debate, que desarrollaría el pensamiento crítico, que facilitaría comprender los temas científicos y de alguna manera que también permitiría los debates, ¿no? Entonces, me parece que aquí una cuestión interesante tiene que ver con que de alguna manera estarían valorando positivamente los estudiantes poder trabajar con estas orientaciones, estos enfoques, ¿no? Respecto a los contenidos. Así que esto es una cuestión también interesante. Por supuesto que también tendríamos que pensar qué pasa, ¿no? Con la formación docente, porque obviamente para poder generar estas propuestas en la escuela, ¿no? En los distintos niveles educativos, obviamente debemos tener una formación acorde a eso. Y sabemos que muchas veces nuestra formación no está orientada en ese sentido, más bien tenemos el enfoque de las materias disciplinares, ¿no? Por un lado, y por otro lado, las de la orientación de la práctica o del campo de las ciencias de la educación. Entonces allí es donde también es interesante preguntarnos qué aprender y qué experiencias formativas nos permitirían justamente construir estos escenarios distintos, porque obviamente todos coincidiremos en que es importante saber y saber mucho, ¿no? De nuestra propia disciplina, pero para poder también trabajar en este sentido y generar propuestas diferentes, también es importante que para enseñar
también aprender distinto. Para enseñar distinto necesitamos aprender distinto. Y aquí entonces es donde vemos la necesidad de también trabajar en el campo de la formación docente, en la necesidad de repensar la formación docente que permita hacer frente a estos desafíos y demandas. Y desde nuestro punto de vista, podríamos esto considerarlo desde dos perspectivas. Podría ser en el marco de las asignaturas disciplinares que tenemos en la formación docente, ¿no? Cualquiera de las disciplinares, si bien tienen un desarrollo más bien monodisciplinar, bueno, tomar algún núcleo, ¿no? Quizá no todo el programa de la asignatura, pero sí animarnos a tomar un núcleo dando esta perspectiva. Y por el otro caso puede ser en el marco de las asignaturas vinculadas con la formación docente. Y aquí es donde quería compartir una experiencia, ¿sí? Una experiencia formativa que hemos trabajado en el marco de la cátedra didáctica específica, donde en realidad le pedimos a los estudiantes, ya luego de haber transitado un primer cuatrimestre con el desarrollo de marcos teóricos y metodológicos desde la disciplina, desde la didáctica, tienen que elaborar un taller en pequeños grupos de manera colaborativa que esté centrado en una problemática sociocientífica. Y esta experiencia se la planteamos en distintas etapas. En una primera etapa, bueno, trabajamos con el reconocimiento de la caracterización de la estrategia pedagógica de taller, ¿no? Con la diferencia que tiene a diferencia de otro tipo de estrategias didácticas. Luego abordamos, ¿no? Estas características que tienen los problemas sociocientíficos, es decir, y su tratamiento desde el punto de vista didáctico, las potencialidades didácticas. Luego ellos seleccionan un tema bajo esta perspectiva, realizan toda una investigación y una resignificación conceptual, ¿no? Desde esta mirada multidimensional, y una vez que trabajan todos estos aspectos, realizan el diseño y la construcción didáctica de un taller con la elaboración de todo su itinerario didáctico, las tramas de actividades, recursos, materiales, bueno, toda la propuesta completa de ese taller, y lo implementan en una institución educativa, que puede ser o bien del nivel secundario, o muchas veces lo abordan en la formación docente, por ejemplo, en la formación de maestros. Todas estas etapas están obviamente atravesadas por las reflexiones y las valoraciones de cada una de las etapas y de todo el proceso en general. Y bueno, lo que hemos rescatado, ¿no? de esta experiencia es que abordar este tipo de problemas en estas instancias formativas favorece el desarrollo de ciertas competencias en los futuros docentes, que luego son indispensables para que puedan incorporarlas en sus propuestas de intervención con sus estudiantes. Y eh, traigo las voces que tienen ellos, por qué llegamos a esta conclusión, ¿no? Algunas reflexiones que hicimos al final. Lo que ellos dicen es que les permitió pensar los contenidos conceptuales de una manera diferente, que les permitió pensar en estrategias didácticas contextualizadas, identificar diferentes dimensiones de una misma problemática, motivó el desarrollo del pensamiento crítico y la argumentación por parte de ellos fundamentalmente, que pudieron integrar, ¿no? distintos saberes disciplinares de distintos campos de conocimiento, que sí les resultó muy complejo, pero que a la vez les resultó desafiante. Y cuando les preguntamos qué fue lo más importante que aprendieron en este trayecto, marcaron fundamentalmente esta visión de la ciencia, ¿no? Que les permitió ver una ciencia más cercana a la vida cotidiana, controversial, política, con estas características, la importancia de conectar la ciencia con este interés social, ¿no? Para que pueda ser trabajada con la construcción de posibles soluciones en conjunto, que les permitió salir a los estudiantes de los esquemas de la clase cotidiana, porque estas respuestas la dieron luego de implementarlo, es decir, que pudieron percibir también la respuesta que tuvieron los estudiantes cuando lo trabajaron, bueno, que generaron espacios de promoción y de intercambio, asumiéndose como protagonistas, apreciar la complejidad que tiene un tema de relevancia social, ¿no? Y promover el trabajo interdisciplinario. Así que de alguna manera nos permitió, digamos, valorar positivamente esta experiencia. Bien, pasando al segundo eje que quería trabajar con ustedes, tiene que ver con proponer actividades auténticas.
Y bueno, y en este caso, em, algunos aportes para la reflexión, simplemente no para desarrollarlo con su profundidad por los tiempos de los que disponemos, pero pensar que en realidad ese es un término que viene ya desde hace un tiempo, como verán, comenzó a instalarlo de alguna manera, fue acuñado por Wiggins, ¿sí? Y considera que una actividad auténtica se caracteriza por producir los modos en que las personas utilizan el conocimiento en situaciones reales. Quizá hay cierta similitud con lo que a veces desde el campo del aprendizaje, la enseñanza para la comprensión, vincula con esto de los saberes en acción, ¿no es cierto? De poner en acción los aprendizajes. Y menciona que las actividades auténticas están relacionadas con intereses, necesidades, con expectativas e iniciativas que se originan en la institución educativa, ¿no? Pero que tienen la base en la vida diaria y que permiten justamente de esta manera fortalecer la autoestima de los estudiantes porque lo que hacen es, bueno, dotarlos, ¿no? de saberes que ellos pueden poner en juego. Entonces, rompe un poco con esta división entre lo que sabemos para la vida cotidiana y lo que debemos saber para la escuela, ¿no? Y en ese sentido, tienen ciertas propiedades, estas actividades auténticas. Bueno, tienen que tener un propósito, ¿no? Es decir, una finalidad, un producto, un desempeño concreto, algo que los alumnos perciban claramente que tienen que alcanzar y que no sea solamente, digamos, la actividad para poder entregársela al docente, ¿no? A eso se refiere con propósito. Siempre nosotros brindamos actividades con propósito, ¿no? Pero se refiere a que el propósito tiene que ir más allá de la tarea cumplida, ¿no? Que tiene que tener claramente destinatarios o audiencias, es decir, hacemos algo, ¿no? Para otros interlocutores, no solamente para justamente entregárselo al docente, que es el único que lo va a mirar. Que tiene cierta incertidumbre y también ciertas restricciones, en el sentido de que en realidad es una problemática o es una cuestión que no está, no tiene una solución directa o cerrada, ¿no? Al modo de un ejercicio, de un algoritmo, sino que en realidad puede tener distintos caminos y justamente podemos enfrentar distintos recorridos para poder estructurar ese desempeño o esa producción, y también se enfrentan con distintas restricciones como las que nos enfrentamos a diario. Algunas cosas que nos salen, que nos sirven, que tenemos que cambiar el rumbo, y esta parte de las restricciones no necesariamente se las tenemos que plasmar directamente al estudiante, sino que las vamos gestionando en la medida de ver, bueno, esto se podría hacer, no, bueno, ¿qué alternativa tenemos? Es decir, también se va trabajando en la gestión de la actividad. También permite en realidad una diversidad, cuando habla de los repertorio de recursos cognitivos se refiere fundamentalmente a una diversidad de conocimientos, procedimientos, ¿no? Y desempeños que tenemos que poner en juego para resolverlo, ¿no? Que no es de un ámbito solo. Y por otro lado, que también incluye diversidad de procesos de elaboración, es decir, que es algo que tiene un proceso que se va viendo, que se va monitoreando, que se va elaborando paulatinamente, lo vamos revisando, vamos mejorando, es decir, no es algo que se entrega de una vez y para siempre, sino que tenemos que ir recuperando un poco, como muchas veces hacemos con nuestras prácticas docentes. Los que trabajan en práctica docente vieron que las planificaciones se van corrigiendo, se van mejorando, o cuando a veces hacemos algo sobre algún escrito argumental, donde en realidad vamos corrigiendo, van mejorando la redacción, lo van contestando, lo van respondiendo, lo van completando. Entonces, esta posibilidad podría ser tareas que puedan ser individuales o generalmente potencian las que son del trabajo colaborativo, ¿no? De trabajos en pequeños grupos, donde igual también cada alumno hasta puede tener un rol diferenciado en esto. ¿Por qué estas actividades podrían ser interesantes? Porque en realidad seguramente les ha pasado, como muchos colegas que conozco, nos ha pasado en este tiempo de pandemia, donde
resulta muy dificultoso brindar actividades semana a semana, ¿no es cierto? Los alumnos se sienten desbordados por los requerimientos que muchas veces les damos desde las distintas disciplinas, desde los distintos campos del conocimiento, y eso hace que a veces tengamos que ir frenando un poquito, y entonces dando a lo mejor actividades para 2 semanas. Entonces podemos tomar estas alternativas donde podemos, digamos, combinar alguna suerte de recorte, ¿no? De recontextualización del currículum que permita un proceso de trabajo, y en el medio de estos días, de estos plazos, ir justamente monitoreando las producciones. Bueno, y acá nos permite, y acá es donde vamos a ver el tema de las nuevas tecnologías. Al menos, por ejemplo, con esto podríamos monitorearlo con un Drive, con un documento compartido, ir monitoreando por grupos. Es decir, ese es el sentido que tiene estas actividades de carácter auténtico. Bien, dan algunos ejemplos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, escribir un artículo de un periódico o una revista, diseñar un producto para un destinatario y una finalidad real, desarrollar una propuesta para un emprendimiento concreto, diseñar producciones gráficas o audiovisuales para una población determinada, establecer una estrategia de comunicación para una agenda social, que puede ser en materia de salud, de ambiente, elaborar un guión para una producción radial, por ejemplo, ¿no? Se refiere justamente a la posibilidad entonces de tener desempeños reales que estén dirigidos a audiencias reales, ¿no? Y esos conocimientos y habilidades que vamos enseñando empiezan a tener sentido porque tienen un destinatario. Y aquí también, ahora vamos a hacer alguna distinción en esto de lo real y lo auténtico, que de alguna manera presenta. Uno de los que retoma el trabajo de Weijing es el colega Pedro Ravela, ¿sí? Que es un colega uruguayo, es del campo de las ciencias sociales y da algunos ejemplos que pueden ser muy elocuentes, ¿no? Él plantea, es como si queremos, por ejemplo, que alguien juegue al fútbol, entonces está todo un año en el entrenamiento, se aprende los reglamentos, se sabe todos los reglamentos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, se entrena haciendo jueguitos y demás, pero nunca se llega a jugar al fútbol. Entonces ahí está el punto, ¿no? De lo real, ¿no? Es decir, hacemos un montón de actividades, pero en realidad el sentido que recobra hacer todo eso tiene que ver con que pueda jugar al fútbol y poner en acción todo esto. Por eso distingue distintos grados de autenticidad. Habla de algo cuando es inauténtico, cuando en realidad, bueno, responde automáticamente, no copia y pega, ¿no? Una respuesta que es donde no le encuentran los sentidos los estudiantes, más o menos realista, cuando puede conectar un poquito con alguna problemática, habla de algo auténtico, cuando sí, identifica un destinatario, una producción concreta, pero dice que realmente pasa a ser real cuando eso lo pone en juego. Supónganse cuando en realidad logran ir a un barrio distribuyendo, ¿sí? Los afiches, o logran salir en un espacio radial, es decir, ahí es donde justamente se transforma en algo real. Bien, y da después distintos ejemplos. Aquí yo tomé uno de biología, que es muy clásico, donde puede ser un texto en realidad que no, digamos que no tiene contexto, ¿no? Es, bueno, un cuestionario clásico que es el colesterol, qué diferencias hay entre el colesterol bueno y el malo, que, bueno, las consecuencias para la salud, y después lo transforma en una consigna donde plantea una situación, donde en este caso toma la Municipalidad de Montevideo, porque en realidad es uruguayo, invita a alumnos de bachillerato, ¿no? A participar de una jornada de prevención en el marco del Día Nacional de la Lucha contra las Enfermedades Cardiovasculares, y para eso tienen que elaborar un boletín informativo, bueno, y están todos los requisitos, ¿no? Que tiene que tener ese producto, desde la extensión, qué características tiene que tener, el objetivo, a quién está destinado, qué información debe tener de manera clara y precisa, es decir, que aparece el contenido allí. Todo este contenido que estaba en estas preguntas, en este escrito, aparece claramente, pero lo tienen que poner en juego en el marco de ese boletín informativo que tienen que hacer.
Y luego, bueno, tienen que explicar la relación también entre los niveles de colesterol y el riesgo de padecer un infarto, es decir, todo aquello que se quiere recuperar desde el contenido, tiene que aparecer claramente en este caso. Este podría ser un ejemplo de actividad auténtica, donde en realidad preparan el boletín y se puede socializar, y puede ser en realidad una actividad como la caracteriza como real, si en realidad pudieran ir a un lugar y hacer una campaña específica en una esquina de la ciudad difundiendo esto a los transeúntes. O fueran a otra escuela a hacer un intercambio o trabajarían esta idea con una población determinada, y ahí es donde de auténtica pasa a ser real, ¿no? Ese es un ejemplo de los tantos que hay. Y aquí son dos cuestiones que me parecen que es interesante que plantea, Ravel la retoma, que dice que tienen dos cuestiones importantes. Este tipo de actividades requieren de un pensamiento de más alto nivel y una activa solución de problemas, ¿no? Porque incrementa la motivación, ¿eh? Es dos cosas interesantes. Entonces, requieren de un alto nivel de pensamiento porque tienen que poner en acción todos esos contenidos. Es decir, no es solamente que los van a aprender, sino que nos damos cuenta incluso, porque esto se toma también como una evaluación auténtica. Cuando a veces se pone este juego de actividades y evaluaciones auténticas, tiene que ver con esto. La evaluación, en realidad, este tipo de actividades nos está sirviendo como evaluación, como una evaluación formativa, como una evaluación de proceso. Si logra realizar ese boletín informativo con todas esas incorporaciones, con esas características, es porque está tomando en juego esos saberes y los pone a disposición de un producto, de un desempeño que está realizando. Y por lo tanto es mucho más motivador, ¿no?, que la memorización o la aplicación de un procedimiento más sencillo. Y otra cuestión que me parece que es interesante, que le da un marco de realidad también, que considera que en realidad no todo a veces es posible trabajarlo de esta manera, es decir, porque las disciplinas tienen mucho contenido donde demandan trabajar situaciones intradisciplinares, ¿no es cierto? Pero que la dificultad se genera cuando no existe otro tipo, ¿no?, de trabajo. Entonces, por eso dice que justamente es legítimo trabajar con este tipo de cuestiones, situaciones puramente intradisciplinares, ¿no?, como las propias de la disciplina o del contexto escolar, pero el problema se plantea cuando el conocimiento se escolariza completamente y pierde todo vínculo con las formas de producción y el uso en situaciones del mundo real. Entonces allí es donde aparece esto de que pierde el sentido para los estudiantes, no entiende para qué les sirve, ¿no?, lo que se les está enseñando, y con eso entonces pierden la motivación y bueno, obviamente se traduce el desempeño que tienen en obtener buenas calificaciones. Entonces están centrados en qué es lo que me va a tomar en una evaluación y no en el producto que puedo realizar. Me pareció que estas dos cuestiones que rescata son sumamente interesantes para ponerlas en juego. Es decir, que estas tareas auténticas, lo importante serían rescatar tres tipos de cuestiones: diversificar las demandas cognitivas, ¿no?, y de procedimientos en general, contextualizar el aprendizaje y desafiar a los estudiantes. Son los tres pilares que de alguna manera podemos rescatar de esta caracterización de actividades auténticas, que a mi criterio son sumamente interesantes en este contexto de distanciamiento, porque en tanto y en cuanto nosotros logremos justamente contextualizar el aprendizaje, desafiar a los estudiantes para hacer cuestiones que logren despertar su interés, obviamente que van a estar más conectados, van a tener más ganas de conectarse con la disciplina, van a tener más ganas de poder tener una clase sincrónica, van a tener más, es decir, obviamente van a estar más motivados para poder tener una continuidad con la disciplina y con el conocimiento. Por eso me parece que en este contexto de distanciamiento aún es mucho más importante. Bien, entonces, algunas preguntas que nos podemos hacer cuando generamos nuestras propuestas. ¿Qué deben hacer los estudiantes para resolver o para responder esta actividad? ¿No? ¿Qué tipo de procesos deben poner en marcha? ¿A qué tipo de conocimientos deben recurrir? ¿Este tipo de desempeños es el que quiero que logren? ¿Esto es lo que me propongo como meta? ¿Qué tan motivadoras son las actividades? ¿Qué tan relevantes en términos personales,
pero también sociales y de futuro. Porque pensemos que muchas veces tenemos intencionalidades, finalidades didácticas, pero es justamente en las actividades donde se concretan esas finalidades. Entonces, la coherencia que tenemos que tener entre las actividades que proponemos y estas intencionalidades que muchas veces rescatamos desde los propósitos y los objetivos que formulamos, tiene que ser muy estrecha. Entonces, recordar en este sentido que en las actividades es donde se concretan las aspiraciones que nosotros tenemos, esas intencionalidades, esas finalidades de la enseñanza. Entonces, si no lo fueran en las actividades que tenemos, bueno, ¿cómo podríamos transformarla en caso de que no respondan a estas características? ¿No? Transformarlas, hacer alguna adaptación, como solemos decir los docentes, buscarle esa vuelta de tuerca, ¿no? Esa vueltita para que en realidad podamos transformar esa actividad con estas características. Bien, otra cuestión importante entonces que traía para poder repensar en estos escenarios tiene que ver con resignificar nuestras preguntas. También cuestiones que fueron tomadas por Alcira. Recuerden que Alcira trabajó mucho con esta cuestión de preguntarnos y repreguntarnos permanentemente. Bueno, y en este sentido entonces me gustaría pensar en esto de las preguntas. Las preguntas, obviamente, nosotros si pensamos en un aula de ciencias, ¿no? Siempre lo pensamos como un ámbito placentero, donde en realidad debe haber un importante intercambio de motivaciones, de creatividad, de participación, donde se dan oportunidades igualitarias para todos. Seguramente todos queremos compartir ese aula de ciencia. Sin embargo, a veces no es lo que pasa, ¿no? Y coincidiremos seguramente que el aula de ciencia fundamentalmente es uno de los espacios sociales donde deben generarse las mayores tensiones cognitivas, ¿no? Y de esta manera iniciar ese debate, ese diálogo democrático, donde en realidad interpela a los estudiantes, donde el diálogo en realidad se construye con la opinión del otro, con reflexionar, con escuchar, con distintas alternativas y puntos de vista. Sin embargo, esto muchas veces es lo que no está ocurriendo. Y aquí es donde me parece que las preguntas, ¿no? Repensar los escenarios desde las preguntas que nosotros formulamos a los estudiantes, puede transformar esos escenarios, permitiendo y promoviendo ambientes de innovación, ¿no? Que sean valiosos en esas tensiones. Fíjense, yo traje una frase de Hilda Taba, ¿no? Una pedagoga del año 1964, ¿no? Que decía, en este caso, la forma de hacer preguntas es con mucho el acto docente que por sí solo puede influir más poderosamente en el aprendizaje, ¿no? Es decir, ya en el año 1964, ¿no? Estaba dando un sentido, ¿no? A las preguntas que el docente puede generar, muy intenso en la relación entre docente y alumno. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre con nuestras preguntas en el aula? ¿Qué ocurre con nuestras preguntas en la presencialidad y qué ocurre con nuestras preguntas en la virtualidad? ¿Qué les preguntamos, ¿no? En esta situación de distanciamiento? Preguntamos cosas que en realidad vuelvan a interpelar, generen el interés del estudiante. Bien, aquí es donde entonces aparece la necesidad de replantear estas preguntas. Y yo quería compartir con ustedes algunas cuestiones para repensar nuestras preguntas. Y que esto me surge a partir de el trabajo de tesis que he hecho, donde he centrado justamente la temática de las preguntas que formulamos los docentes de biología. Y aquí me gustaría que nos preguntáramos, ¿no? Cada uno para nosotros, ¿cuál es el uso de las preguntas que hacemos en el aula? ¿Qué rol le estamos asignando en el aprendizaje? ¿Qué intencionalidades o finalidades didácticas perseguimos con las preguntas? ¿Todas las preguntas que proponemos a los estudiantes presentan un verdadero desafío para favorecer la construcción de significados? ¿Qué tipología de preguntas utilizamos? ¿Tenemos alguna tipología a priori? ¿Tenemos algún criterio establecido? ¿Planificamos estratégicamente las preguntas orales o las preguntas escritas? Bien, estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer. Y entonces en este marco
eh, podemos ponernos de acuerdo seguramente en que las preguntas han sido uno de los motores de la cultura de la humanidad, ¿no? Porque en general están en el marco de las preguntas que se hace el ser humano, ¿no? Cuando empieza a despertar al mundo, se hace preguntas a sí mismo, despierta su curiosidad, la actitud investigativa, emprendedora, ¿no? Y productiva. El rol que cumplen las preguntas en este contexto es muy importante y seguramente coincidiremos que las preguntas son sumamente importantes en la construcción del conocimiento científico, porque obviamente es allí donde está, ¿no? Constituyen el objetivo de la investigación, ¿no? Pero también es importante ver qué rol están jugando las preguntas en la construcción del conocimiento escolar. Y podemos ver entonces que en la construcción del conocimiento científico sin duda tienen un fuerte impacto, toda vez que para la construcción de teorías y modelos científicos tuvo que haber alguna pregunta, ¿no? Que se concretara, como decía recién, en ese objetivo de investigación. Imaginemos nosotros por un instante las ideas científicas que no estarían disponibles para la humanidad si no hubieran existido las preguntas que motivaron las mentes de tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Eh, y aquí, entonces, yo traje algunas reflexiones para hacer, para compartir. Fíjense que Bachelard nos dice que para un espíritu científico, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico. Por otro lado, ¿no? Más contemporáneo, Wagensberg, que es un físico y divulgador científico de la Universidad de Barcelona, me pareció que esto que trae justamente para el campo de la biología es muy paradigmático, ¿no? Porque dice que cambiar de respuesta es evolución, pero cambiar de pregunta es revolución. Es decir, fíjense el impacto, ¿no? Que le da a la pregunta en este sentido. Y él dice que lo que debe hacer un buen científico, además de ser crítico y autocrítico, es hacerse buenas preguntas, ¿no? Que la historia de la ciencia es la historia de las nuevas preguntas, no de las nuevas respuestas. Cuando la pregunta está bien planteada, la respuesta ya es nueva, ¿no? Que un científico es eso, es una persona que va siempre observando el mundo como si fuera nuevo. Bien. Y ahora, pensando en el rol que han tenido en educación, también nos encontramos, ¿no? Con que tienen un largo recorrido. Podemos pensar justamente en Sócrates, ¿no? A través de la dialéctica, donde las preguntas permitían tener un diálogo no solo con el otro, ¿no? Sino también con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, Sócrates con sus discípulos, ¿no? Con esta mm, pregunta, repregunta permanente. Traje, por ejemplo, a otro educador americano como Charles de Garmo, ¿no? Donde él sostenía que preguntar bien es enseñar bien, y más que dar respuestas a los estudiantes, el foco es formular preguntas. Podemos ir pasando por distintas tendencias, ¿no? Pedagógicas, educativas, fíjense, podemos pasar por Dewey, ¿eh? Entonces él nos dice en su libro, ¿qué hay en una pregunta? Él responde todo. Y esta frase me gusta mucho porque dice que es la manera de evocar la respuesta estimulante o de aniquilar la indagación. Y esto seguramente nos ha pasado incluso a nosotros como estudiantes, ¿no? Cuando queríamos hacer una pregunta y en realidad hurgueteábamos un poco en el conocimiento, si el profesor no estaba dispuesto a seguir ese camino, nos contestaba de alguna manera que nunca más nos animábamos a preguntar otra cosa. Entonces, y ahí no es donde dice que en la pregunta es donde está el meollo de la enseñanza. Podemos seguir. Freire, ¿no? Con su pedagogía de la pregunta, ¿no? Y él dice que es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta, siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Bueno, y también nos dice muy críticamente en este libro, que es muy interesante, que es un diálogo, el libro está escrito en términos de diálogo entre Freire y Faundés, que es un educador chileno, ¿no? Y bueno, dice que los profesores siempre estamos contestando preguntas que los estudiantes no se han hecho nunca, ¿no? Y bueno, podemos también pensar
en Gadamer, ¿no? Como un filósofo de la posmodernidad, donde dice que pensar y preguntar son dos procesos intelectuales inseparables, que es más difícil preguntar que responder, porque la decisión de una pregunta es el camino hacia el saber. Es decir, que aquí lo que vemos es que en la pregunta, ¿no?, están presentes nuestros compromisos teóricos, epistemológicos, éticos y didácticos. Eh, y entonces aquí es donde me gustaría compartir con ustedes también, ¿no?, esta cuestión de qué características, qué nos aportan las preguntas en términos generales. Es decir, cuando estamos hablando de este tipo de preguntas, podremos coincidir que no se trata de cualquier tipo de preguntas, ¿no? Y que estas preguntas pueden movilizar muchos significados en los estudiantes, es decir, pueden interpelar a los estudiantes en distintos aspectos, ¿no?, en aspectos cognitivo, emocional, creativo, procedimental, ético, metacognitivo, favoreciendo el cuestionamiento, ¿no?, porque esto permite a la vez este trabajo que decíamos con la naturaleza de la ciencia, ¿no?, porque en realidad si estamos pensando que la ciencia avanza a partir de las preguntas, pero nosotros en realidad en lugar de preguntas siempre estamos trabajando con respuestas o con preguntas que nos llevan a un conocimiento acabado, por supuesto que esa imagen de ciencia que se trabaja en el aula es muy diferente a las intencionalidades que generalmente queremos trabajar. Entonces aquí aparece esta posibilidad de preguntar poniendo distintas cuestiones para resolver, poniéndolos en situación de buscar respuestas, elaborar explicaciones, argumentaciones, proponiendo nuevos caminos en esa búsqueda, ¿no? Permite generar instancias de intercambio entre los pares, contrastar saberes, construcción compartida, reestructuración y reorganización del sistema conceptual, es decir, buscan también, permiten a partir de plasmar en el lenguaje, tanto oral como escrito, ¿no?, toda esa función reguladora que tiene el lenguaje en los procesos cognitivos. Entonces aparecen ahí la pregunta como un andamiaje, ¿no?, como el andamiaje para la reestructuración del pensamiento. También las preguntas, al gestionar este diálogo, al permitir esta activación de conocimientos, es muy interesante porque eh, movilizan, ¿no?, en el intento de dar respuestas, las representaciones internas que tenemos en ese intento de comunicar nuestras ideas. Entonces, nos hacen hablar en realidad de nosotros mismos, de cómo somos, de qué pensamos, de qué cosas nos pasan. Hacen pensar en el significado de las palabras, también nos hacen recordar información que ya sabíamos, nos hacen imaginar, crear o inventar una respuesta. Una buena pregunta, por supuesto, que mueve cognitivamente al sujeto interpelado, de tal manera que intenta dar una respuesta adecuada, ¿no?, en concordancia con sus saberes. Y esto hace entonces que ponga en juego esos esquemas de conocimiento, esas referencias culturales, ¿no?, que siempre decimos que los docentes tenemos que estar atentos a esos conocimientos previos que tienen. Así que las preguntas permiten movilizar, cumplen un rol muy importante en todo este proceso de explicitación de ideas y también de reconstrucción y transformación de ese conocimiento por parte de los estudiantes. Es decir, que constituyen entonces herramientas que son muy potentes, con las que contamos los docentes, para favorecer ese cuestionamiento, esa interacción social, ¿no?, que realmente queremos ver en el aula. Y bueno, ¿qué pasa con las preguntas en el aula de biología? Y aquí les quiero contar algunas cuestiones que tienen que ver con las indagaciones que hice en el marco de la tesis, donde, bueno, por supuesto con este tiempo no me voy a explayar mucho, voy a contar alguna cosita interesante que me parece, a mí me resulta interesante para compartir. Yo hice la indagación en aulas de biología, no con la intención de generalizar, sino, como siempre nos dice nuestra querida Elsa Mainardi, bueno, a partir de la investigación educativa y de la mirada a la práctica nos permite justamente construir teoría, ¿no? Entonces, la intencionalidad que tuvo esta indagación en las aulas, más que generalizar, tuvo la posibilidad de construir teoría a partir de ello. Tomé 3 dimensiones de análisis, como son la intencionalidad didáctica de las preguntas, las categorías,
porque encontré en el relevamiento que hice que había muchas claves dicotómicas, ¿no? Buenas preguntas, malas preguntas, abiertas y cerradas. Y en realidad a mí me interesó pensar en ciertas categorías de preguntas que nos permitan justamente ensanchar esas ofertas intelectuales para los estudiantes. Y la tercera unidad que tomé fue la fuente de inspiración de las preguntas. Me voy a detener un momento solamente en ver estas cuestiones. Cuando analicé las preguntas que fui registrando, encontré que los docentes utilizamos muchas preguntas que no promueven el desarrollo de los estudiantes, sino que, por el contrario, o son aquellas preguntas que algunos autores llaman parasitarias, es decir, sin sentido, o muchas incluso que tienen que ver con la construcción de nuestro propio discurso, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, esto que acabo de ser, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? No fue una pregunta que yo me refería a ustedes, ¿no? O a una audiencia, o como lo hacemos con nuestros estudiantes, sino que nosotros nos preguntamos para elaborar nuestro discurso. De esas preguntas tenemos muchos los profesores. Y por otro lado, muchas preguntas que tienen que ver con promover algún nivel de desarrollo en el estudiante, pero fundamentalmente de hábitos y de procedimientos, como tiene que ver lo de gestionar la clase, monitorear cómo van las actividades, si tienen consultas y demás. Y de nivel cognitivo, generalmente de nivel cognitivo más bajo, que tienen que ver con sondear las opiniones, o a veces hacer preguntas acerca de recuperación de algunas ideas o de trabajos que se han hecho en las clases anteriores, pero no con el desafío de hurguetear en el conocimiento, ¿no? Esta cuestión de rescatar estas ideas que tienen en los marcos mentales para poder construir a partir de allí. Esta es una categoría propia que yo elaboré en función de todo de este relevamiento que hice, y gracias a el trabajo y la colaboración de los docentes y estudiantes que me permitieron indagar en sus propias aulas, entonces incorporé de alguna manera en estos distintos niveles de desarrollo el nivel cognitivo, metacognitivo, reflexivo y crítico, emotivo, comunicativo y participativo, y creativo e imaginativo, además de, obviamente, las de cognitivo medio alto, ¿no? Entonces, creo que teniendo en cuenta algunas de este tipo de referencias, las preguntas pueden ser muy diversas e ir orientando a estas distintas posibilidades para desarrollar competencias en los estudiantes. Bueno, algunas cuestiones importantes que me gustaría destacar es poder rescatar el valor problematizador, crítico y constructivo de la pregunta, ¿no? Es decir, la pregunta utilizada para problematizar, en línea con lo que veníamos trabajando antes, ¿no? El problematizar el contenido, pero también problematizar el enfoque, las intervenciones, ¿no? No solamente generar las preguntas para recuperar ideas, sino profundizar un poco más para que puedan ir anclando en la reconstrucción del conocimiento. Profundizar un poco la reflexión sobre para qué y cómo preguntamos, explicitando los criterios que orientan estas decisiones, y también las intencionalidades didácticas con las que se formulan. Respecto a las intencionalidades didácticas, prácticamente no encontré preguntas problematizadoras, ¿no? Esto es una cuestión también interesante. La tesis, si a alguien le interesa, desarrolla obviamente todas estas unidades de análisis, está disponible si la quieren consultar, la buscan, está en el reservorio de la Universidad de La Plata, pero si la buscan como tesis La Pasta, aparece ahí fácilmente. Otra cuestión importante es profundizar la diversidad de categorías y atributos de las preguntas, que nos orienten mejor las intervenciones y que permitan potenciar estos niveles de desarrollo. La cuestión de tener distintas categorías de preguntas no es una cuestión taxonómica, ¿no? Solamente para categorizarlas o clasificarlas, sino pensar que cada categoría permite, ¿no?, un tipo de requerimiento diferente, es decir, tiende al desarrollo de una competencia, de un concepto, de un modo de actuar diferente en el estudiante. Y una de las cuestiones importantes que registré, que en el marco de la formación, ninguno de los estudiantes había tenido, ni conocía categorías de preguntas, ni podía dar cuenta de criterios para formularlas. Y por supuesto tampoco habían tenido en el marco de su formación, ni inicial ni posterior, instancias donde habían tenido que reflexionar acerca de las preguntas.
Bueno, y por supuesto, planificar estratégicamente las preguntas, tanto orales como escritas, ¿no? Y, bueno, con ciertos criterios y ciertas orientaciones basados en estos marcos. Es decir, la planificación estratégica de las preguntas es algo sumamente interesante, porque da cuenta, bueno, y plasma en realidad estas intencionalidades que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, podemos ver que a través de las preguntas, los docentes podemos generar, ¿no? Procesos muy variados, desde el simple de recuerdo de los hechos hasta procesos mucho más complejos, como son, como dijimos, la comparación, la contrastación, la clasificación, explicitación de fenómenos, la reflexión, ¿no? Y de este modo aumentar el nivel de aprendizaje. También puede desarrollar la metacognición, ¿no? Como cuestión importante. Así que yo creo que tenemos una enorme posibilidad de interpelar a nuestros estudiantes a través de las preguntas productivas, críticas, poderosas, significativas, éticas, que fomenten la participación, la argumentación o incluso la predicción, que puedan desafiar su imaginación, que construyan metacognición, es decir, en definitiva, buenas y estimulantes preguntas. Plantear entonces estas preguntas es uno de los aliados que podemos tener los docentes en nuestra tarea diaria, y vuelvo a insistir que en el marco de la virtualidad es sumamente interesante rescatar estas preguntas para que podamos interpelar a los estudiantes y volver a conectar con los intereses, con el conocimiento. Bien. Volvemos a esto, ¿qué pasa con la formación docente? Nuevamente, ¿qué experiencias formativas, no? Bueno, obviamente, si nosotros queremos generar espacios para preguntar, ¿no? En nuestras intervenciones, en el marco de la formación docente, vamos a tener que aprender a preguntar, ¿no? Y esto luego nos va a llevar a poder generar, ¿no? Estas instancias donde preguntar para enseñar tenga más posibilidades que dar respuestas, ¿no? Entonces, la instancia formativa es sumamente interesante. Y acá rescato nuevamente una frase de Freire, donde incluso en este marco de las preguntas, ambos, tanto docentes como alumnos, nos podamos asumir epistemológicamente curiosos. Es decir, que en el marco de la formación docente también y en el marco de las disciplinas, es muy interesante detenernos a interpelar el contenido que estamos trabajando con los futuros docentes, ¿no? Trabajar en el marco de las preguntas, cuáles son las preguntas que se formulan para el contenido, es decir, no solamente desde una mirada didáctica, vuelvo a esta idea de que en nuestras preguntas están presentes los compromisos epistemológicos también, no solamente los didácticos. Así que bueno, por eso quería cruzarlo con la formación docente. Bueno, y para ir finalizando este último punto, que tiene que ver con proponer diversidad de espacios de expresión y de comunicación para repensar estos escenarios. Y aquí entonces me gustaría hacer algunas referencias con respecto al aula, ¿no? Coincidiremos que el aula en realidad excede el espacio físico, ¿no es cierto? El aula en realidad es un espacio de comunicación, ¿no? Y en este caso vamos a considerarlo como un espacio, además de comunicación, como un espacio pedagógico, donde se dan interacciones numerosas, ¿no? Y donde intervienen, ¿no? Como sabemos, los docentes y los estudiantes, con sus distintas características, sus representaciones, sus intereses, sus ideas, los saberes disciplinares, ¿no? Con todas sus características, en este caso, en nuestros casos, con nuestros códigos, ¿no? Los códigos que tienen los saberes disciplinares, las características metodológicas, no solamente conceptuales, y entonces aquí se genera, de alguna manera, muchas veces, algunos espacios en los que escuchamos, ¿no? Frases como estas. Los docentes que nos dicen, creo que no entendieron nada, no escuchan, interpretaron cualquier cosa, siento que le hablé a la pared, parece que les hablara en otro idioma, pero los estudiantes también dicen cosas. No entiendo nada, es chino básico, ¿y esto qué tiene que ver con lo anterior? Me desconecto, total, después estudio todo del libro. Imposible para mí, las ciencias no son para mí. ¿Para qué quiere que le pregunte? Si me contesta lo mismo de antes. Le pregunta siempre a los mismos, ¿no?
que le contestan lo que quieren escuchar. Entonces aquí, en este espacio, que debería ser un espacio de comunicación, de diálogo, ¿no? Incluso de tensiones cognitivas, como decíamos recién, aparecen interrupciones, ¿no? Cortocircuitos en esta comunicación, y entonces es importante preguntarse, ¿es cuestión de códigos? ¿No? ¿Es cuestión de faltas de espacio? Bueno, quizá sean ambas cosas, ¿no? Nosotros, por un lado, sabemos que nuestras disciplinas tienen códigos elaborados, la colega que trabaja mucho estas cuestiones es otra queridísima colega que es Analía Delongi de la Universidad de Córdoba, ¿no? Que trabaja, tiene todos sus aportes en el campo de la construcción del discurso, ¿no? Entonces ella también nos dice esto de los códigos elaborados, ¿no? Que empleamos los docentes provenientes de estos saberes disciplinares, y que nos enfrentamos con estos códigos restringidos que tienen los alumnos, con menos posibilidades sintácticas, ¿no? Y que están vinculadas a lo mejor con sus propias experiencias, pero en realidad lo que nosotros debemos hacer es crear, ¿no? Un universo discursivo donde podamos, en ese proceso de endoculturación, ¿no? Acercar ambos códigos y tener justamente estos procesos de comunicación con códigos compartidos, ¿no es cierto? Entonces, esto justamente genera una necesidad, ¿no? De generar espacios de comunicación. Entonces podemos analizarlo desde la perspectiva sociolingüística, ¿no? Donde vemos que el diálogo, ¿no? Aparece el diálogo como el mediador, ¿no? En estas relaciones que se establecen en ese contexto social, pero también analizar esta interacción que se da en el aula desde la perspectiva psicológica o cognitiva, y aparece el lenguaje, ¿no? Como un observable de ese contexto mental, ¿no? También Analía Delongi nos dice mucho sobre esto, ¿no? Sobre lo observable y lo no observable, es decir, en esa expresión que tiene el alumno con ese lenguaje, nos está dando cuenta de lo observable, de lo que observamos, pero en su estructura cognitiva, ¿no? Sabemos que existen otros y muchos elementos no observables que pueden entrar incluso en contradicción, y que es indispensable que lo pongan en juego. Entonces ahí aparece el lenguaje y el diálogo con ese poder articulador, ¿no? En los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y también este aporte que nos da Neil Mercer, donde nos dice que esa doble función que tiene el lenguaje, al considerar por un lado la función cultural, de comunicar, y por otro lado la función psicológica, del pensar. Y aparece entonces el lenguaje no solo como un medio para que los individuos puedan formular las ideas y comunicarlas, sino también que es un medio para que la gente pueda pensar, ¿no? Aprender y construir su conocimiento. Y aquí entonces aparece esta necesidad de, por un lado, construir sistemas de significados compartidos, ¿no? Que sean cada vez más ricos y más complejos, pero también otra cuestión que yo agrego y que tiene que ver con esta otra perspectiva, que es la relacional motivacional, ¿no? Este diálogo que se da también necesita, ¿no? De la mirada, de la creación de un clima en el aula, de ese clima que sea educativo y que sea formativo, que sea favorecedor de una buena convivencia, y donde aquí es sumamente importante la condición de donde el docente debe garantizar tanto la comunicación como la motivación de los estudiantes para facilitar estos procesos. Entonces, a partir de esta perspectiva también integramos todas aquellas cuestiones que hacen al vínculo entre el docente y el estudiante y que van más allá del aprendizaje de los contenidos específicos de la disciplina, que abarcan otras cuestiones que tienen que ver con su condición de educador por un lado y de persona por otro, al igual que el estudiante y como persona, y que contribuyen a favorecer ese crecimiento humano, ¿no? De ambos. Eh, y que tienden a darle seguridad, fortalecer la autoestima, brindar respeto, mostrar preocupación por su aprendizaje, crear esa atmósfera confortable y favorable para aprender, y que en estos momentos en realidad son tan importantes porque decimos tenemos que estar atentos, atentos a lo que le pasa al estudiante, a lo que pasa en su entorno. Hay situaciones muy difíciles que pueden estar viviendo y que quizá no tengan con quién compartirlos. Pensemos en esos estudiantes también que muchas veces están alejados, que están en un rinconcito del aula,
Hay algunos que se socializan fácilmente, pero hay otros que en realidad sabemos que no se unen al grupo, nos cuesta que generen actividades colectivas. Entonces, pensar también en esos estudiantes, cuál es la situación en la que están atravesados hoy, donde probablemente si son grupos sociales que están conectados permanentemente, no van a tener mayores dificultades, entre ellos hacen conexiones por las redes, escriben por WhatsApp, pero ¿qué pasa con esos estudiantes que no tienen esa posibilidad de conectarse con sus compañeros? Entonces aquí surge esta necesidad de poder generar nuevos espacios, ¿no? Espacios de comunicación donde puedan aflorar también estas emociones, esta autoestima y este acompañamiento que debemos darle. Y en este proceso comunicacional entonces aparece esta posibilidad de construir significados y crear este clima del aula. Por eso justamente los canales de expresión y de comunicación son tan importantes y que lo hemos visto, pero con todas estas experiencias a lo largo de estos días en este encuentro, hemos visto la cantidad de experiencias interesantes que se han puesto en juego. Por ahí contaban también el profesor que ha trabajado con las canciones, hemos visto cómo se han participado en los foros, las experiencias tan ricas que han trabajado con infografías, con flyers, con historietas, ¿no? Con distintos, con recursos, donde los estudiantes pueden manifestarse expresivamente. Entonces aquí es donde aparece, a mi criterio, esta cuestión importante de lo que ponemos en juego en este triángulo que marcaba. Dos incondicionales que tienen que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías y profundizar el trabajo en equipo como aliados de estos cuatro aspectos importantes. La incorporación de las TICs no solamente desde nuestras plataformas, ¿no? Para poder comunicarnos con los estudiantes, sino fundamentalmente, por eso vuelvo a las experiencias tan ricas compartidas, las posibilidades que se generan para que se expresen los estudiantes en diversos formatos, con distintos lenguajes, y donde me parece que hilvanar esto con estas actividades auténticas, donde tienen que crear, donde tienen que rediseñar, donde tienen que poner en juego, donde tienen que comunicar de distintas maneras, con audios, con videos, con representaciones gráficas, con dibujos, es tan interesante, porque cumple además con todas esas funciones de conocer a los estudiantes, de construir esos espacios de interacción. Y para finalizar, esta profundización del trabajo colaborativo y en equipo, bueno, que es sumamente, sumamente importante porque nos da, de alguna manera, esta posibilidad de, bueno, economizar muchas veces los esfuerzos, ¿no? Es decir, poder pautar con los colegas. Muchas veces nos está pasando que conversando con otros colegas estamos dando las mismas estrategias y a lo mejor mandamos a los estudiantes los mismos tutoriales para que aprendan el mismo recurso. Entonces, pensar que los grupos escolares, los grupos de estudiantes, reciben todo de todos los estudiantes. Y es fundamental en este caso poder trabajar en equipo, al menos en el sentido de ponernos de acuerdo, de economizar los esfuerzos y quizá que cada docente tome un recurso tecnológico diferente, aproveche y lo comparta no solo con los estudiantes, sino también con el resto de los colegas. Bueno, hay todo un trabajo para explorar ahí y en este tránsito que hemos pasado también nos hemos dado cuenta que a veces muchas reuniones, ¿no? Y a veces las reuniones que también nos pesan institucionalmente, que se suman en la presencialidad, hoy por hoy las podemos empezar a reemplazar luego, al llegar la presencialidad, con estos espacios, al menos de conectarnos cada tanto a través de las conexiones, ¿no? Las redes, Zoom, que ha aparecido acá como Meet, con tantas posibilidades, donde este trabajo en equipo y colaborativo lo podemos seguir manteniendo. Así que nos pareció que eso era muy importante. Es decir, que entonces, para finalizar y para sintetizar estas ideas, entiendo que entonces estas propuestas de trabajar con la posibilidad de plantear los contenidos escolares en los distintos niveles de enseñanza a través de los problemas sociocientíficos o algún enfoque que los problematice, incorporando actividades desafiantes y auténticas, preguntas significativas, es una de las estrategias que tenemos los docentes para estimular el pensamiento,
conocimiento y favorecer que se conecten con problemas actuales, con cuestiones científicas relevantes, y es un aporte muy interesante para construir estos escenarios ricos en este contexto escolar. Es decir, que promover el desarrollo de capacidades para actuar con fundamento y críticamente ante estos problemas, potenciando la construcción de conocimientos científicos escolares con sentido, ensanchando las ofertas intelectuales de nuestros estudiantes y el desarrollo de diversas y variadas competencias conceptuales, metodológicas, comunicativas y valorativas, es sin duda un camino posible. Quizá a través de estos caminos podemos cautivar su curiosidad, sorprenderlos con cuestiones que antes no habían imaginado, llevarlos a modos de pensamiento y caminos de razonamientos alternativos que rompan con esa apatía, y con ese desinterés que también mencionaba, brindarles oportunidad para que construyan ideas y posicionamientos propios, es decir, una serie de posibilidades para construir escenarios en una sociedad que requiere de su participación comprometida y fundada, y para generar equidad, respeto por la diversidad en una realidad que es muy compleja y es muy cambiante y, como hemos visto, tiene muchos desafíos por delante. Sin duda, nosotros tenemos enormes desafíos, tanto durante como después de la pandemia, pero entiendo que también tenemos enormes posibilidades para construir escenarios más estimulantes y donde revaloricemos nuestra profesión en pos de contribuir con la formación de jóvenes generaciones. Y creo que este encuentro ha dado muchísimas muestras de ello, ¿no? De las posibilidades que tenemos y de intercambiar y de trabajar en su conjunto. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición para lo que requiera. Si te parece, Sí. podemos hacer como un cierre Sí. y un saludo para después. Estaba diciendo que te íbamos a pedir un video para poder incorporar tu conferencia completa como se merece. Un agradecimiento enorme, enorme por haberme convocado, por la participación. Lamento las cuestiones técnicas que están superando y bueno, dejo para que vos puedas hacer el cierre como corresponde y quedo a disposición después para lo que quieran consultar y los comentarios que quieran hacer. No, agradecerte a vos, Leti, por sumarte al evento y a participar, y desde ya agradecidas por la conferencia cuando la podamos tener completa. Quizás podemos aprovechar un poquito el espacio para algunas preguntas mientras dure la conexión con vos, algunas preguntas que las personas fueron haciendo en relación, por ejemplo, son algunas reflexiones más que preguntas. Gaby Miori comenta que el diseño curricular de la Escuela Secundaria de Río Negro se basa justamente en este tipo de problemáticas que vos estabas comentando. Y también bueno, hay muchos mensajes de agradecimiento por tus palabras, por lo que estabas compartiendo. Y no sé, Leti, si vos querés comentar algo más. También resaltan la importancia de trabajar sobre las habilidades de pensamiento, que en eso estabas haciendo mucho énfasis, ¿no? Es una aclaración también importante. Yo tomé esta alternativa de los problemas sociocientíficos como una alternativa, como una de las tantas alternativas, pero en realidad podríamos configurar, sin que sea esta figura del problema sociocientífico. Me parece que lo interesante es que, más allá de que, bueno, en el caso de Río Negro tienen habilitado esto, pero de todas formas los docentes tenemos en esas instancias de poder reconfigurar los enfoques, ¿no? Que no necesariamente también podrían ser problemas sociocientíficos. Lo interesante me parece que tiene que ver en el foco de profundizar la problematización, es decir, crear escenarios donde permitamos problematizar los contenidos y pensar en estas cuestiones que son relevantes. Y porque en realidad las disciplinas nuestras tienen mucho para decir con respecto a eso.
Bueno, yo voy a avanzar en la conferencia, vamos a trabajar también con algunas ideas que tienen que ver con la formación docente, porque me parece que aquí hay un foco también importante. Muchas veces nos pasa que necesitamos trabajar diferente. Este es un concepto que quiero también, que va a estar atravesado a lo largo de toda de la charla. Necesitamos en realidad saber mucho, ¿sí? Por supuesto, nadie puede saber, no, enseñar lo que no sabe, pero también entendemos que necesitamos digamos, aprender distinto para poder enseñar distinto. Entonces ese es un desafío muy importante que tenemos en la formación docente, donde muchas veces ese desequilibrio entre las materias disciplinares que aparecen y las materias de la formación de la práctica profesional, que tienen que ver mucho con el campo de las ciencias de la educación o de la didáctica, no ponen en cuestión los contenidos disciplinares con estos enfoques más integrales, que son los que en realidad necesitamos. Entonces, este es un esfuerzo enorme que los docentes, claro, tenemos que hacer, porque estamos formados muchas veces en una perspectiva monodisciplinar y necesitamos abrir el campo de las ciencias sociales, de estas perspectivas. Y aquí quisiera marcar una diferencia que tiene que ver con el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Porque muchas veces el trabajo interdisciplinario es muy rico, por supuesto que sí, y tiene mucho potencial, pero por la dinámica y el sistema de trabajo que tenemos los docentes, que corremos de un lado al otro, que no tenemos tiempo, porque ahora si se quiere tenemos un poquito más de tiempo, pero cuando comencemos a trasladarnos hacia las escuelas, a llevar a los hijos a la escuela, a la actividad de rutina nuestra, esos tiempos también se van acotando. Y el trabajo con otros docentes donde tenemos que planificar juntos, diseñar actividades, recuperar materiales, quizás se hace un poco más difícil porque justamente requiere de tiempos que no tenemos. Esta propuesta en realidad tiene que ver con que nosotros desde nuestra propia disciplina, ¿sí? Planteemos y abramos a otras perspectivas, que dejemos permear otras perspectivas, aunque no estemos trabajando interdisciplinariamente con otro que tiene un nivel de profundización diferente, pero ya al menos con permitir en el debate, en esta postura de cuestionamiento, ¿no? De poder ver distintas miradas, me parece que avanzamos bastante. Y esto, cerrando esta idea del empoderamiento, tiene que ver con que justamente podamos construir ese pensamiento propio. Leti, estaba Sí, comentando unos comentarios sí, de YouTube que comentaban, por ejemplo, que en el profesorado de biología de la UNRN, a partir del plan de estudio y el trabajo de las y los docentes, hay varios espacios curriculares que se hacen en trabajos interdisciplinarios. También comentaban que el diseño curricular de Neuquén está organizado del modo en que vos planteás. Y bueno, varias personas dicen que dan muchas ganas de exactamente. escuchar. Eso es un avance enorme. Que dan muchas ganas de escucharte y generas mucha expectativa, porque es muy interesante lo que estás diciendo y que, bueno, te agradece mucho por tu predisposición y que a pesar de la conectividad nos estás compartiendo tus saberes. Sí, bueno, sí, sí, eso es un avance muy importante. Por eso también el trabajo en los diseños curriculares es un aspecto a considerar. Pero muchas veces nos pasa que los cambios de los diseños llevan mucho tiempo. En esta posibilidad que tenemos el momento donde podemos tomar esas decisiones. Y poner, por último, entonces, el foco en esto. Me parece que esta es la oportunidad para poder conectar a los estudiantes con las disciplinas, con el conocimiento, y en la medida en que llevemos propuestas interesantes, desafiantes, que los interpelen cognitivamente, socialmente, me parece que puede ser una alternativa donde en lugar de perder, ¿no?, estudiantes en el camino, más allá de que algunos cumplen, podamos generarles esas ganas de poder conectarse. Esperamos poder seguir compartiendo, ya sea en estos medios virtuales, porque nadie sabe cómo va a continuar nuestra vida, y si no, ojalá de forma presencial. Perfecto. Bueno, gracias a todos. Bueno, Les mando un cariño enorme y realmente me gustaría también felicitar por el esfuerzo que todos los docentes y todos los estudiantes estamos haciendo, ¿no? Me parece que es un compromiso enorme. Vuelvo a decir que me parece que este evento
permitió visibilizar el capital humano y profesional con el que contamos en nuestras disciplinas, ¿no? Entonces me parece que eso también es una cuestión importante y agradezco a la asociación, como siempre, a la revista, a las universidades por este espacio, porque nos ha permitido realizar intercambios súper interesantes que vamos a seguir consultando, porque me parece que las experiencias que se pusieron en juego son sumamente interesantes, tanto las de práctica, de formación docente, como las de los distintos niveles, ¿no?, educativos. Así que bueno, un cariño enorme para todos, y bueno, en todo caso pongan a disposición mi correo electrónico también, por si luego quieren realizar algún intercambio, alguna consulta, y después quedo atenta a los comentarios que puedan surgir. Muchas gracias. Leti, Bueno, gracias a vos. un Y cariño. bueno, en nombre de la revista, les agradecemos mucho y esperamos poder contar con ustedes, seguir intercambiando de modo académico a través de comentar, leer la revista y publicar en ella. Bueno, muchas gracias a todos y a todas.